Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la cuarta semana de la arquitectura de Málaga, o festival, que es como lo denominamos ahora, FAMA 4, del año 2022. Como sabéis, 2020 y 2021, pues por los problemas de pandemia no se pudo ejecutar, pero ya recuperamos un poco la rutina. Es un festival que en realidad se está haciendo desde el tercer año que se fundó la escuela. Bueno, el formato ha ido cambiando, pero creo que con el paso del tiempo se ha ido consolidando, sobre todo por la colaboración con la delegación de estudiantes, que cada vez se ha implicado más y ha permitido hacer mejores propuestas y una semana mucho más interesante. Empezamos hoy, lunes 25 de abril, con dos conferencias. La primera la dará Laura, que fue estudiante de la escuela, ahora es arquitecta y está especializada en temas de acústica, y posteriormente intervendrá el estudio de arquitectura AIDO, que ya luego se presentará. Mañana hay una conferencia muy interesante, porque es una de las primeras veces que casi todas las conferencias que damos en la escuela tienen que ver con arquitectura y proyectos, y en este caso es una conferencia que da el profesor Amadeo Benavent, que es catedrático de la Universidad de Madrid, que va sobre sismología. La presentará Jorge Barrio, que es, como sabéis, profesor de la escuela, y si habláis con él os dirá que el profesor Amadeo Benavent es una de las personas que más sabe en el mundo sobre este tema. Es una eminencia en temas de arquitectura sísmica. Por lo tanto, es una gran oportunidad que vaya a tener de poder escucharlo. Esa conferencia está acogida dentro de la programación que hay en paralelo a la Semana Cultural de la escuela. También hay una Semana Cultural japonesa, que también se ha inaugurado hoy, en la que la escuela colabora con dos eventos. Una es la conferencia del profesor Amadeo, y el jueves una conferencia que haremos online con 3 estudios de arquitectura que han sido discípulos de Sejima, en este caso no tanto de ella, sino del estudio de Sana en Japón. Entonces son 3 estudios jóvenes que empezaron trabajando con ella y con sus compañeros, con Sana, y ahora pues se han independizado de Sana, y cada uno de ellos tiene su propia carrera profesional. Entonces serán 3 mini conferencias de unos 25 minutos que haremos en directo con Japón online. La conexión la tenéis, el enlace de conexión lo tenéis en la web. Sabéis que también tenemos varios talleres. Tenemos 2 talleres que serán el miércoles, uno de acuarela por la mañana y uno de carpintería por la tarde, que visitaremos una de las mejores carpinterías que hay ahora mismo en la provincia de Málaga. Mañana por la tarde también tenemos la visita a la catedral con el profesor Manuel Sánchez La Chica, y el jueves por la tarde tenemos otra conferencia y una mesa redonda con un filósofo súper conocido, que es el profesor Francisco Jarauta, o Paco Jarauta, que es como lo conoce todo el mundo. Ya el viernes pues pasamos a una cosa más lúdica, que será una jam session que haremos en el patio compartido con Bellas Artes, y los que vayáis apuntados, tanto la visita como los talleres como el viaje, sabéis que tenéis que apuntaros a una lista que está gestionando la delegación. Pues el sábado pues tendréis el viaje a Granada. Le paso la palabra a Isabel, como presidenta de la delegación de estudiantes, que es parte importante del desarrollo de este festival de arquitectura. Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio, por la presentación del FAMA, y por la presentación en general también a la delegación. Y la verdad que es un placer para nosotros y para nosotros poder haber invitado a Laura y que haya aceptado y venir aquí a contarnos un poco en lo que ella está trabajando, en lo que ella está investigando, en temas sobre acústica, arquitectónica, que creemos desde la delegación y los compañeros que es importante, porque a la hora de realizar algunos proyectos, en la asignatura de proyecto y de taller, se da la casuística de tener que diseñar auditorios, tener que diseñar centros culturales que necesitan una sala de exposiciones o otro tipo de elementos.
otro tipo de espacios también, y bueno, es un momento muy interesante para poder aprender de ella, para poder aprender a diseñar estos espacios de una manera un poco más específica, con terminología y con elementos que no se suelen ver en clase porque no da tiempo a verlo todo. Y estamos muy contentos de poder compartir un ratito con ella, y bueno, esperamos que sea de vuestro agrado y que lo aprovechemos todos muy bien. Gracias. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra a Laura. Bueno, darte las gracias por venir de nuevo a la escuela, y esperamos que en futuras ediciones intentamos hacerlo todos los años, invitar a estudiantes egresados o egresadas de la escuela para que aporten y os den su visión de una vez que han salido, que bueno, todo cambia mucho, y que tengáis también la visión, bueno, de los arquitectos más o menos conocidos, pero también de los estudiantes que, bueno, son más cercanos a vosotros y seguramente os darán una visión mucho más interesante. Muchas gracias por venir y tenéis la palabra. Bueno, muy bien, pues muchas gracias primero pues por la presentación, por la invitación a participar en esta jornada, y bueno, vamos a intentar que sea lo más ameno y lo más útil posible. Como dice el título de la charla, en esta conferencia o en esta sesión vamos a hablar de acústica arquitectónica, y me gustaría, bueno, pues poder aportaros algunas definiciones o algunos conceptos que, como ha comentado la compañera en la presentación, quizás no se terminan de ver durante la carrera, pero que sí son importantes a la hora de diseñar un espacio confortable y un espacio adecuado para el uso, ¿no? Entonces, antes de comenzar con lo que es el contenido más de la charla, me gustaría aportar un par de definiciones que me parece que tienen que estar claras antes de que empecemos un poco a entrar en materia. La primera, fundamental, que es el sonido, ¿no? O sea, obviando toda la poesía, toda la sensibilidad que queráis que rodee este concepto, el sonido es simplemente una diferencia de presión que se propaga por un medio como el agua, el hormigón o el aire. Y bueno, abordar su estudio, y más para una disciplina como la acústica de salas, es complejo porque es una rama de la física que se puede estudiar desde varios inputs, ¿no? En concreto, para los fenómenos que se producen dentro de la acústica de salas y que nos interesa conocer y cuantificar para poder desarrollar un proyecto de estas características, ¿no? Con una determinada calidad acústica, es importante atender de alguna manera a estos tres enfoques de manera como simultánea, ya que se producen fenómenos como el eco, la disonancia, la reverberación, que tenemos que controlar y conocer como diseñadores. También en acústica podemos hablar de dos tipos de proyectos fundamentalmente. O sea, por una parte tenemos el aislamiento, que es la parte de la acústica edificatoria que está regulada por el código técnico en el DBHR, que supongo que lo conoceréis por asignaturas y demás, y que alude fundamentalmente al control del ruido que entra en nuestros edificios procedente de una fuente externa, o sea, el ruido del tráfico, el ruido de la calle, de las máquinas de la azotea o del patio del colegio aquí al lado cuando dais clase en la segunda planta, eso de las 11 de la mañana. Supongo que lo habréis podido ver vosotros. Mientras que el acondicionamiento alude más a la parte de diseño, a la calidad acústica de los espacios, al control de las condiciones que se dan dentro del recinto en el que estamos trabajando, que estamos diseñando, para responder a una serie de condicionantes concretos sobre la utilización y usabilidad del espacio. Hilando un poco con esto, me gustaría también introducir el concepto de calidad acústica, porque calidad acústica realmente no tiene una definición única, y bueno, es posible que no la haya también. O sea, que al final la calidad acústica es una zona gris un poco en esta parte del diseño, que es, grosso modo, que los espacios suenen bien. Esto puede ser cualquier cosa, o sea, un espacio con calidad acústica será uno en el que todos los oyentes puedan recibir el mensaje en las mismas condiciones, que estemos protegidos del ambiente exterior, en fin, ¿qué es esto? Pues al final es
una serie de condicionantes que estableceremos desde la función y los usuarios del espacio, el tipo de actividad que se va a realizar y otros condicionantes, de acuerdo a diseñar un espacio que sonoramente pues, sea funcional y sea confortable para todos. En un recinto como este, que está dedicado, o sea, cuya función acústica es la transmisión de mensajes hablados, algunos de los requisitos de calidad acústica podrían ser los que aparecen en esta diapositiva, ¿no? Pero, sin embargo, parece un poco banal porque estos requisitos parecen proceder de una consideración subjetiva o de una lista de deseos que tenemos para un espacio que estemos reacondicionando o diseñando. Como técnicos necesitamos herramientas que nos permitan traducir estos deseos a una serie de variables y de aspectos cuantificables a través de una serie de parámetros específicos de la acústica que nos permitan calibrar en qué medida se están consiguiendo estos objetivos. Porque, por ejemplo, podemos decir, estoy diseñando un auditorio como este, pues ¿qué es lo que necesito cumplir sí o sí? Pues que el mensaje se entienda bien, que no haya ecos, que no haya ruidos molestos que procedan del exterior o la reverberación, lo que sea. ¿Y esto cómo lo controlamos? Pues a través de una serie de parámetros, fundamentalmente el tiempo de reverberación o controlando la cantidad de aislamiento. Así que, empleando estos parámetros, cuya formulación está normalizada y recogida en normativas específicas y textos como más del ramo, pues es posible verificar en qué medida se están cumpliendo estos objetivos de diseño. Bueno, esta diapositiva, me gusta enseñarla porque representa unos espacios que evocan a lo mejor unas sensaciones sonoras diferentes, ¿no? O sea, si ya hemos hablado de que el sonido qué es, cómo se propaga, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que hace que estos espacios a nivel sonoro evoquen unas sensaciones o den unas sensaciones sonoras tan distintas? Pues esta es la pregunta que se pretende resolver desde la acústica de recinto. Es decir, ¿qué elementos de la interacción entre la arquitectura y el sonido son los que modelan o dan lugar a una serie de condicionantes o una serie de comportamientos sonoros, vamos a decir? Por ejemplo, en un recinto como este, que está pensado para este tipo de funciones, para transmisión, por ejemplo, un aula donde se pretende impartir un conocimiento o trasladar un mensaje de manera verbal, pues estaremos más en este campo, en el trabajo con materiales absorbentes que nos permitan controlar por dónde se está moviendo el sonido dentro de esta sala. Bueno, y al igual que, por ejemplo, si diseñamos una sala más para una expresión artística, como un teatro de ópera o cualquier situación de esa, pues tendremos que atender a otra serie de condicionantes. Para ello lo que realizaremos será previamente un estudio acústico. De hecho, parte del propio estudio acústico será decidir qué variables o qué elementos de la acústica o qué variables me interesa conocer para poder establecer cuáles son un poco mis objetivos de calidad acústica, ya que están vinculados a la función y están vinculados a los medios materiales y técnicos, para poder realizar una adecuada toma de datos que nos permitan justificar las decisiones que posteriormente vamos a ir tomando. Ya que ha salido el tema del estudio acústico, os planteo si queréis realizar un pequeño estudio de esta sala para que podamos evaluar cuál es el mecanismo o qué condicionantes se están dando ahora mismo en este recinto, o que nos permita establecer una serie de relaciones entre la geometría, el diseño del espacio y el campo sonoro resultante. Así que, bueno, para ello lo que vamos a hacer va a ser emitir una señal sonora que nos permita generar una respuesta al recinto y, idealmente realizaremos una medición con sonómetro, pero en este caso vamos a utilizar los oídos. Así que, bueno, con vuestro permiso, vamos a utilizar una fuente impulsiva sencilla y bueno, vamos a explotar un globo y vamos a ver qué pasa, fundamentalmente. Siguiente. ¿Puedo hacer un experimento, no, Antonio? ¿Puedo? Vale.
una vez no va a ser excesivamente complejo tampoco. Así que nada, esto va a ser sencillo. O sea, en la práctica se utiliza un aparataje algo más complejo, o sea, ya que es necesario realizar un barrido de frecuencias para poder establecer o recopilar los datos más pormenorizados, ¿no? Pero en este caso vamos a hacer una aplicación sencilla. Podríamos dar una palmada, por ejemplo, podríamos dejar caer algo al suelo, pero creo que con esto yo creo que podemos hacer una buena prueba. Así que ¿alguna apreciación, algo que os haya llamado la atención, algo que no, algo que queráis compartir? Si no, hablo yo. Bueno, pues esta sala, como está diseñada para la transmisión de mensajes hablados, está muy bien acondicionada. O sea, tenéis estos paneles perforados que impiden el retorno de la energía sonora al espacio. Tenéis también el acondicionamiento del techo y sobre todo tenéis un sistema de sonorización que están recogiendo y amplificando mi voz en aquellas zonas donde naturalmente no llegaría. Así que, bueno, también para esto, esto quería traerlo un poco para explicar la relación entre los tipos de materiales y el comportamiento acústico de la sala. Una cosa que se ha podido comprobar también es que la sala, al realmente tener un tiempo de reverberación tan corto, los modos, o sea, las frecuencias en las que la sala entra en resonancia se manifiestan de forma muy evidente. O sea, para que hagan una idea, veis, cuando se ha explotado el globo, luego ha habido una pequeña cola de sonidos que habéis podido distinguir. Eso es el sonido rebotando entre los diferentes muros de la sala. Y al no existir una reverberación muy evidente, pues se aprecia claramente. No sé si os ha confundido más o ha servido, pero bueno, al final un poco lo que represento, lo que se quería trasladar con este pequeño experimento y en esta diapositiva es un poco la relación que tenemos entre los diferentes parámetros acústicos y la relación con la importancia de diseñar desde estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, tanto si esto fuera un aula, esto es un salón, en el salón de actos, en aulas, en salas de conferencias, nuestro objetivo principal de calidad acústica va a ser la inteligibilidad, es decir, cómo de bien o cómo de mal se entienden los mensajes. Esto está directamente relacionado con el tiempo de reverberación, que si no es el único requisito de calidad acústica que debemos cuantificar y controlar, es quizá como el más evidente y el que más directamente podemos gestionar desde la parte de diseño. Bueno, ya luego entrando en aspectos más complejos como la evaluación en términos relativos de la energía presente en el recinto y eso. Pero bueno, esto ya entra más dentro de la parte del acondicionamiento de salas de música y teatro. Por supuesto también la protección frente al ruido exterior, o sea, porque ya que el ruido interior puede ser un problema, no podemos olvidarnos que los espacios que diseñamos habitualmente no están exentos, están relacionados con otro tipo de servicios, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco de la reverberación como condicionante principal para lo que es el diseño acústico de espacios. O sea, esta diapositiva es un poco rollo, pero bueno, me parecía interesante traerla porque se explica en la mitad izquierda un poco qué sucede desde que se transmite un mensaje hasta que es percibido por los oyentes. Esta sala, como hemos comentado, tiene una buena solución de acondicionamiento. El funcionamiento de esta sala se parece más a esto. Es una sala en la que prima el sonido directo, que es el que llega directamente desde la fuente hacia vuestros oídos, y que puede verse beneficiada quizá por una reverberación corta que introduce una pequeña ganancia natural en el espacio.
El problema lo tenemos cuando se da esta situación, es decir, cuando el sonido permanece, es decir, el tiempo de reverberación es el tiempo que el sonido permanece dentro del recinto. Si nuestro recinto es muy reverberante, el sonido permanece más tiempo dentro de la sala, interfiriendo la señal reflejada por los elementos constructivos con la señal que se pretende transmitir y dificultando su comprensión y su transmisión. O sea, al final la señal se acaba degradando. Entonces, pues, ¿cómo evitamos dar esta situación? Pues seleccionando quizá bien los materiales y la ubicación de la superficie absorbente. Ya por entrar un poco en un tema un poco más analítico, aquí se muestra la formulación del tiempo de reverberación, que realmente es bastante sencilla y es únicamente función del volumen de la sala y la absorción de los materiales. O sea que, como veis, realmente es un problema arquitectónico que relaciona la forma y casi la función de los espacios con las características de los materiales. Bueno, simplemente quería trasladar un poco de dónde viene todo esto que estamos hablando y por qué es relevante, ¿no? En cuanto a los materiales, desde la acústica, los materiales se pueden agrupar en 3 grandes familias. Principalmente, cuando acometemos un trabajo de acondicionamiento, vamos a estar en estas 2 situaciones, en equilibrar las superficies reflectantes con las absorbentes. O sea, los materiales reflectantes son este grupo de aquí, que tienen una baja absorción. O sea, en este gráfico a vuestra derecha, lo que se representa es la curva de absorción sonora de los diferentes materiales en las diferentes bandas de frecuencia. Podéis ver por aquí abajo que los materiales homogéneos de mayor rigidez o de una superficie, vamos a decir, lisa, poco porosa, o incluso, si queréis, perfectamente lisa, tienen una menor absorción que aquellos materiales, a lo mejor de una superficie más irregular, más porosos, como pueden ser a lo mejor este acabado de este techo, o estos paneles acústicos que se han situado aquí, o incluso en muchos casos la única solución de acondicionamiento que existe en los recintos son los propios ocupantes que hay. Y de hecho muchos espacios funcionan mejor cuando están ocupados que cuando están vacíos. Y por eso es interesante medirlos en ambas condiciones, ¿no? Entonces, estos materiales funcionarían un poco de esta manera, ya que suelen, bueno, como son materiales porosos, lo que hacen es reducir la energía que devuelven al espacio una vez el sonido incide sobre ellos. Y ya más particularmente, si estáis más interesados por temas de acústica musical o de diseño de espacios como estudios de grabación, salas de conciertos, salas de música, etcétera, materiales difusores, que son superficies periódicas que lo que hacen es devolver la energía sonora que incide sobre ellos, reflejándola en todas direcciones. Esto quizás se puede ver un poco más claramente en un ejemplo práctico. Aquí en la derecha, la diapositiva, tenéis el estudio acústico que se realizó para el edificio Marina Hub en Lanzarote, que actualmente está siendo objeto de un cambio de uso y uno de los espacios de este edificio se está convirtiendo en una sala polivalente, que debía tener una cierta calidad acústica porque se va a utilizar como sala de conferencias. En ambos mapas lo que se representa es la intensidad del campo sonoro en decibelios en todos los puntos del recinto. En el estado original, que es este caso de aquí, que este recinto está resuelto con unos paneles de vidrio y un acabado en suelo y techo de hormigón pulido, y después de un proceso de intervención que consistió en colocar en el techo una familia de 84 paneles absorbentes. Como podéis ver, en el caso del recinto sin intervenir, el campo sonoro es muy homogéneo, situado siempre por encima de los 100 decibelios, lo cual es una intensidad grande. Esto es una persona gritando muy cerca, para que os hagáis una idea de cómo sonaría. También es cierto que la fuente que se usó era intensa. Y después del caso de la intervención, que como podéis ver hay un mayor decaimiento en el nivel de presión sonora, pero se consigue una cobertura más o menos uniforme y sobre todo se evita la grandísima ganancia que están introduciendo en el espacio los materiales reflectantes, porque no siempre que se escuche más fuerte significa que se escuche mejor. Podemos tener, o sea, ruido a 100 decibelios sigue siendo ruido, molesta lo mismo que si es ruido bajito. Y bueno, esto ya sería un poco como para terminar la parte más teórica de la charla. Me gustaría despedirme
haciendo un resumen de todos estos conceptos que hemos estado comentando, aplicados a un caso real. Así que he traído el estudio acústico que se encargó al departamento de la sala de conferencias de la Casa de la Cultura de Morón de la Frontera. Es este recinto de aquí. Es un palacete del siglo XVII que ha pasado por diferentes usos y que actualmente pues, funciona como un edificio público. El espacio que se nos pide acondicionar o trabajar en este caso es un recinto de unas dimensiones relativamente grandes. Tenéis aquí una imagen de cómo queda el espacio y podéis ver un poco la forma que tiene. O sea, veis en el plano antes que el fondo era un espacio muy alargado, pero sobre todo el problema principal que tenía eran los 4,80 metros de altura que tenía. O sea, esto acústicamente no funcionaba mal, es que no funcionaba. Y sin embargo se utilizaba como sala de conferencia. Un poco inexplicable, pero bueno. Como veis, dispone de sistema de amplificación, pero bueno. Entonces, en esta diapositiva lo que se ha presentado un poco ha sido el proceso de medida. Aquí se realizaron tanto mediciones in situ con el sonómetro, con un experimento parecido al que hemos hecho hace un momento, y también se trabajó con simulaciones de ordenador, ya que algunos parámetros no se pueden medir directamente, ¿vale? Entonces, el resultado que se obtuvo fue curioso. O sea, en esta imagen lo que se ha representado ha sido el modelo del recinto en un estado previo a la intervención, con unos materiales muy duros, o sea, no había ninguna superficie absorbente, no había ningún medio para evitar que esto fuera una caja de resonancia. Y un modelo hipotético en el que se han sustituido los materiales, o sea, las características absorbentes de los materiales por materiales de absorción casi uno. Podéis ver que el campo sonoro resultante o el campo sonoro real, que está representado aquí con estos puntitos que representan el frente sonoro en cada instante de tiempo, es muchísimo más caótico y muchísimo más permanente en el tiempo que en el caso del recinto acondicionado. Esto es literalmente una caja de resonancia, o sea, no había, o sea, esto tenía problemas de inteligibilidad, problemas de reverberación por todas partes. Y de hecho, bueno, pues esa intuición quedó confirmada cuando se hizo el levantamiento analítico y hicimos el estudio de qué está sucediendo en este recinto. Bueno, estos parámetros que se han escogido son los que se utilizan habitualmente para evaluar la calidad acústica de una sala destinada a la transmisión de mensajes de voz. Y podéis ver que casi no hay diferencia entre la sala ocupada y la sala vacía, o sea, funciona mal igualmente. Entonces vimos que efectivamente el diseño de este recinto era bastante mejorable y exigía sobre todo una mejora en la reverberación, ya que era el exceso de esta lo que estaba causando la gran mayoría de los defectos sonoros que estábamos detectando en este espacio. Así pues, ¿cuál fue el diagnóstico? Pues primero que la geometría y las dimensiones del recinto dificultaban un poco todo el proceso, ya que el sonido debía recorrer un larguísimo trayecto hasta el fondo de la sala. Por supuesto, grandísimo problema de reverberación, ya que no había superficies absorbentes y las pocas que habían, que eran los ocupantes, no estaban bien distribuidos, lo cual condicionaba una pérdida importante, o sea, daba lugar a una pérdida importante de la inteligibilidad en el interior del recinto. Y por tanto una cobertura desigual, o sea, la gente que se situaba hacia el fondo de la sala, aunque hubiese megafonía, aunque hubiese micrófonos, etcétera, no entendía de qué se estaba hablando 8 metros más hacia adelante. Así que, ¿cuáles son las soluciones? Pues se plantea una solución de acondicionamiento que consistirá fundamentalmente en incrementar el número y la colocación de las superficies absorbentes dentro del recinto. Y hasta ahora hemos estado hablando de intervenciones, vamos a decir, pasivas, basadas en el trabajo sobre los elementos arquitectónicos, pero también podemos intervenir activamente mejorando los sistemas de sonorización y apoyo electroacústico, que es el nombre un poco científico. Entonces, en esta diapositiva, un poco a modo de resumen, pues se representa la pérdida de información desde el emisor hacia el fondo de la sala, produciéndose una progresiva pérdida de información en el traslado del sonido a lo largo de todo el recinto. Pero, sin embargo, sí que se comprobó que modificando la distribución de los altavoces o los equipos de apoyo se podía mejorar sustancialmente el comportamiento acústico de este recinto.
que sucede un poco aquí también. Si veis, tenéis encima de la cabeza unos sistemas de apoyo que, bueno, yo estoy hablando aquí, mi voz sale amplificada por ahí, es como si hubiera 3 Lauras hablando a la vez ahora mismo y todos recibís algo de esa información, sonido directo. Así pues, ¿es necesario acondicionar? Bueno, pues si tu recinto funciona súper mal, te voy a decir que sí, por un tema, pues simplemente incluso de, si queréis, de salud. Incluso yo plantearía, se aprovecharía desde aquí para trasladar una preocupación, bueno, que también es el tema que estoy trabajando en mi tesis doctoral ahora mismo, que es que hay ciertos colectivos profesionales que están viendo un incremento en el número de afecciones vinculadas a la salud vocal, y estoy convencida que por un tema de diseño. Así que, bueno, yo lo dejo, os lo traslado. Y, bueno, a modo de conclusiones, pues, ¿por qué es necesario diseñar desde la acústica o acondicionar, o al menos plantearse siquiera tener en cuenta algo de esto? En el código técnico se hacen 65 menciones al término calidad, de las cuales solamente 10 de ellas aparecen en el documento básico de protección frente al ruido. Y estoy segura que muchos habréis estado en un restaurante o en algún tipo de espacio en el que no se puede estar por la cantidad de ruido ambiente que hay. Me parece llamativo que, bueno, este aspecto, como se ha comentado anteriormente, está sin normalizar, sin normativizar o no está regulado, o sea, depende en gran medida del diseño, y me gustaría, pues no sé, llamar un poco la atención e incidir un poco en este particular, que como diseñadores tenemos una cierta responsabilidad. Y bueno, pues espero que os haya servido, por lo menos, no sé, si os planteo algunas preguntas nuevas o pica un poco la curiosidad, pues para incorporar este tipo de reflexiones o este tipo de argumentos al desarrollo de vuestros proyectos. Sin más, muchas gracias y nada, para cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. ¿Cómo afecta a nivel de si introduce un ruido? Vale, sí, eso vas a tener un problema si esa vibración estructural, por ejemplo, hace que los elementos constructivos de tu edificio entren en resonancia. Imagínate una membrana. Entonces esto realmente está recogido en la normativa técnica actual, en el apartado de ruido de impacto. Todas estas condiciones están medianamente planteadas, pero si no, al final la solución es relativamente sencilla, colocando elementos elásticos entre las juntas, evitando que que se traslade esa vibración entre los diferentes elementos constructivos. Aún así, los materiales constructivos en estructuras suelen ser materiales bastante rígidos, o sea, una problemática compleja, ¿no? Pero vaya, en principio la recomendación suele ser esa, frente a elementos elásticos. Sí. A ver, yo te diría que sí, bueno, porque me estabas comentando antes que querías hacer espacios de grabación. Una opción que te va a funcionar siempre mejor es el concepto de la caja dentro de la caja. O sea, puedes acondicionar una pequeña parte, o sea, si es un proyecto grande vas a tener cantidad de condicionantes diferentes y como diferentes objetivos de calidad acústica, ¿no?, que hemos comentado antes. Entonces, cuanto más puedas, porque claro, el problema del diseño desde la acústica es que se lleva muy mal con la inespecificidad del diseño de la función, o sea, porque las soluciones para acústica son súper particulares. Entonces, y más si vas a plantearte un espacio como un estudio de grabación, que tampoco necesitas un espacio muy grande, es posible que te dé mejor resultado hacer como una pequeña célula, que eso funcione de manera autónoma, que en un momento dado incluso pudieras
quitarla y usar el espacio para otro tipo de funciones. Pero bueno, tampoco, o sea, ya te digo que es un espacio pequeño. Perfecto, bien. ¿Sí? ¿Sí? No. No, o sea, aquí el problema, o sea, el tiempo de reverberación o los espacios reverberantes lo que tienden es a amplificar. O sea, piensa por ejemplo en una iglesia. Cuando das una palmada, además de que el sonido permanece mucho tiempo, además del sonido que tú has emitido al hacer ese ruido, estás recibiendo de vuelta lo que te devuelven los paramentos. Entonces, si tú a lo mejor al dar la palmada has generado 30 decibelios, estás recibiendo otros 15 de vuelta. Entonces lo que hace es aumentar como la intensidad, o sea, pero no, o sea, realmente el problema es ese, ¿no? No hace, bueno, por supuesto, cuanto más reverberante es tu recinto, más tiempo se está moviendo el sonido por él, aunque llega un momento que se atenúa por el rozamiento con el aire o con el resto de los elementos. Pero al final el concepto un poco es ese, o sea, entra en resonancia y se amplifica el sonido que se emite. ¿Te responde eso? Vale, gracias. No sé. Que estamos. Gracias a vosotros. Espero que haya sido útil.